Hemos llegado a la mitad de la quinta semana de Cuaresma. Estamos en los últimos días previo para iniciar la Semana Santa y terminar la Cuaresma, que siempre termina litúrgicamente a las vísperas del Jueves Santo, cuando se abre el Triduo Pascual, el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. La primera lectura que hemos escuchado en este día nos ayuda a entender una serie de aspectos, pero el más importante de todo es el aspecto de la fidelidad a Dios. Los tres jóvenes que unánimes han respondido de manera fiel a Dios, venciendo la tentación de buscar o de adorar otros dioses distintos del Dios verdadero. Esos tres jóvenes que hemos escuchado ahora en el libro de Daniel, en el capítulo 3, nos ayudan a entender perfectamente bien por dónde va el camino correcto para poder alcanzar la vida eterna. El camino de la vida eterna no se puede alcanzar en la desobediencia. El camino de la vida eterna se conquista en la obediencia. Los que son tercos para obedecer no alcanzan la vida eterna. Siempre van a estar torcidos en sus decisiones. Los jóvenes, al contrario, han entendido que el camino correcto es mantenerse firmes a sus preceptos, a las enseñanzas de sus padres, a las enseñanzas de que el Dios verdadero es el Dios único, el Dios Yahvé. De esa manera nos ubica la primera lectura hoy en camino hacia la Semana Santa. Y luego el Evangelio de San Juan, es el capítulo 8 de San Juan. Si bien es cierto, el camino correcto para alcanzar la santidad, para poder alcanzar la vida eterna, es siempre la fidelidad a la voluntad del Padre, la obediencia a la voluntad del Padre, el Evangelio de hoy nos ayuda a comprender otro aspecto aún. Uno, hemos hablado en la primera lectura de la fidelidad y de la obediencia a la voluntad del Padre, pero el Evangelio de San Juan, en Jesús alcanzamos nosotros la verdadera libertad. ¿Cómo se llega a Dios? ¿Cómo llegamos a contemplar a Dios? ¿Cómo aprendemos nosotros a ser obedientes y a vivir los preceptos del Señor? Solamente el hombre libre puede vivir esos valores. Si pues el Hijo les da la libertad, serán realmente libres, dice el Evangelio de hoy. Después de que el Señor ha revelado el yo soy, que nos muestra ese yo soy que ha hablado el Evangelio estos días, nos ha mostrado que hay una unión íntima entre Jesús y el Padre. Y es una unión que se va haciendo descubrir en el Dios que es liberador, en el Dios que es libertador. En este día se nos revela cómo el Hijo nos da la libertad. En otras palabras, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos hace entrar decididamente en lo que llamamos la filiación divina de Jesús, para que podamos ser verdaderamente hijos libres. ¿Cómo es que somos libres? ¿Qué es la libertad? ¿Dónde entiende la palabra al hombre y a la mujer libre? ¿Qué se debe de hacer para ser libres? Observemos entonces el Evangelio de cerca. Este está construido a partir de, podríamos explicar, 4 fases que llamamos condiciones. Si tal cosa, dice el Evangelio, entonces esta otra. Las 2 primeras partes de estas afirmaciones
Nos invitan a nosotros a dejar de hacer algo. Si esta es aceptada, entonces la consecuencia es la realización de una promesa. Versículo 31, por ejemplo. Si se mantienen fieles a mi palabra, hay una condicionante, entonces serán mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ya vamos entendiendo quién es el hombre libre desde la perspectiva del Evangelio. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano libre? El libre es aquel que es fiel, como los 3 jóvenes de la primera lectura de hoy. Los fieles, los que no violentan los preceptos de Dios, los que no se apartan de la voluntad de Dios, los que cumplen la palabra. Esos son mis discípulos, dice el Evangelio, y conocerán la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, Él es. Y el que conoce la verdad, entonces es plenamente libre. Ya hemos encontrado entonces quiénes son libres y quiénes van a ser esclavos, lo vamos a entender después. Segunda condicionante, segundo consecuencia. Si el Hijo le da la libertad, entonces serán realmente libres. La libertad no me la doy a sí mismo, ¿no? En realidad la libertad es una virtud. Y Dios nos ha hecho con libertad, pero la libertad se conquista, se vive. La libertad se pide. Y la libertad no se da fuera de Cristo. El que quiere ser libre alejando a Cristo y la voluntad de Cristo, no es libre, es un esclavo de su propio pecado. Quien nos hace libre es la persona de Cristo, el hombre libre por excelencia. Ese nos hace libre. Si tú quieres ser libre, si yo quiero ser libre, buscándome a mí mismo, mis propios gustos, a mi manera, que las cosas se hagan como yo quiero, como a mí me gustan las cosas, ¿cómo voy a ser libre? La libertad es dejando mis gustos y colocar los gustos en los de Dios, en los de Jesús. Aquí entonces hoy están conectadas estas dos realidades, ser discípulos y ser libres. El hombre fiel, como los jóvenes de la primera lectura, fieles a los preceptos de Dios, terminan siendo discípulos, terminan siendo libres porque siguen al único hombre libre que es Cristo. En las otras dos hay otras dos situaciones o afirmaciones. Jesús urge a los judíos a asumir las consecuencias de ser descendientes del patriarca Abraham e hijo de Dios. Y les dice, versículo 39, dice, si son hijos de Abraham, la condicionante, entonces hagan las obras de Abraham. Eso quiere decir, si yo soy hijo de Dios, me voy a parecer a un hijo de Dios. No puedo ser hijo de Dios y luego hacer lo que a mí me da la gana. Eso no coincide. Si yo soy terco, si yo no entiendo la voluntad de Dios, quiero hacer lo que yo quiero en la vida y que los demás hagan lo que yo quiero. No los preceptos, no la voluntad, no el sacrificio, sino hacer las cosas de manera fácil, que todo sea fácil, sin cruz. Queremos vivir la vida cristiana light, pasajera, relajada, sin ningún tipo de sacrificio. No se es cristiano sin sacrificarse. La iglesia está llena de gente holgazana, sin sacrificio, sin trabajo, sin esfuerzo. No nos referimos a este tipo de gente.
El Evangelio hoy nos ayuda a entender que si soy hijo de Dios, mi vida, mis actitudes, mis comportamientos se parecen a un hijo de Dios. Si son hijos de Abraham, entonces van a hacer las obras de Abraham. Y la última condición o afirmación del Evangelio de hoy, versículo 42, si Dios fuera su Padre, condicionante, que es la que yo coloco, no está puesta en el Evangelio, entonces me amarían a mí. Si Dios fuera su Padre. ¿Cómo traducimos eso? Si yo soy cristiano, si yo soy católico, si yo amo esta iglesia, si yo creo en Dios, si yo creo en las verdades del Evangelio, si yo creo en el credo, en el símbolo de la fe, que hoy Lesbia va a profesar, si yo creo en eso, entonces voy a amar a Cristo. Y mi vida se va a parecer a eso. Estas conexiones, tanto de las dos primeras afirmaciones que hemos hablado, y estas otras dos que están conectadas con el Hijo, entonces el discípulo vive la libertad del Hijo de Dios haciendo estos preceptos. Los israelitas viven la filiación de Abraham, pero en última instancia su verdadero Padre es Dios, aquel a quien Abraham siempre remitió. De aquí se derivan para nosotros nuevas conexiones y también consecuencias para nuestra vida. En conclusión, ¿cuáles son las consecuencias a la luz del Evangelio de hoy para nuestra vida en camino a vivir la Semana Mayor? Primera, permanecer en la palabra para ser discípulos. Para ser discípulo de Jesús, no basta solamente seguirlo. A veces queremos seguirlo, pero ese seguimiento es vacío. Es un seguimiento sin radicalidad. Yo quiero seguir a Cristo tranquilo, relajado, sin ningún esfuerzo. No se puede seguir a Cristo sin esfuerzo. Recuerde la otra parte del Evangelio, ¿no? El que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás no sirve para el reino de los cielos. Si yo quiero seguir a Cristo, pero a mí me fascinan las cosas del mundo, y allá hago, fuera del templo, hago lo que quiero, aquí me doy en el pecho, parezco santo, pero allá afuera hago lo que me da la gana, no sirvo para el reino de los cielos. No sirvo. El Evangelio no dice ni tan siquiera, pues es más o menos. Es que más o menos en matemática da menos, no sirve para nada. Eso es el precepto del Evangelio de ahora. El que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás no sirve para el reino de los cielos. Si usted quiere ser cristiano, usted y yo queremos ser buenos cristianos, seamos auténticos. Hay que ser de una sola pieza en la vida. No podemos ser unos aquí y afuera otros. Eso da asco a Dios. Eso da asco a Dios. Tener doble personalidad. En la calle allá ser unos gritones vulgares, mal hablados, infieles, groseros, grotescos. Y cuando uno viene acá, parece que tiene alas, ¿no? No puede ser así. La iglesia está llena de gente grotesca y no podemos seguir siendo así. El cristiano tiene que ser de una sola pieza. Seguir a Cristo implica radicalidad de mi vida. De lo contrario, yo no soy un cristiano. Soy un simple seguidor. Y de un simple seguidor, nadie se puede fiar de un simple seguidor. Porque es un mentiroso, es un holgazán. Y por lo tanto, nadie se puede fiar de él. Por lo tanto, el camino siempre es permanecer en su palabra, es decir, dejarse habitar por la palabra,
acoger la palabra, asumirla, vivir en ella, reconociendo que por medio de ella asimilamos al Verbo, Dios con nosotros. En este discipulado podemos llegar entonces al conocimiento de la verdad, es decir, a la íntima relación, a la íntima naturaleza y a la fidelidad del Padre con el Hijo. El Hijo vive en una relación íntima con el Padre, por lo tanto, quien sigue al Hijo debe de tener una íntima relación con su Padre, con Jesús. ¿Cómo se tiene una íntima relación con Jesús? En tu vida de estrecha relación con las cosas del Señor. ¿Rezas tú? ¿Rezas todos los días? ¿Tu oración diaria es una oración consciente en tu cabeza y en tu corazón? ¿O tu oración es como muchas oraciones de las rezadoras que aprendieron a rezar a 180 revoluciones por minuto y luego no saben si dicen el Padre Nuestro o a saber cuál, ¿no? Como una señora que rezaba, era rezadora, que de Dios goce. Ojalá, aunque haya rezado a tanta velocidad, el Señor la haya cogido, pero la señora hasta se le olvidaba el Padre Nuestro, ¿no? Era tan rápida que luego decía: ya terminé, Padre, esto. No, es que no lo ha terminado. Pues comencemos de nuevo, decía. Y luego en el Ave María, aquella era una revolución, ring, 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 ring. Y nunca terminaba. Era imposible, ¿no? Eran rezos larguísimos porque no terminaban nunca. ¿Cómo es mi oración? Mi oración es consciente. Sé lo que rezo. Me detengo en el día para rezar algo. ¿Cada cuánto estoy en misa? Aquí hay misa en esta parroquia todos los días, todos los días. ¿Vienes a misa tú? ¿Cómo es tu relación? Si tu relación no es fiel a Cristo, entonces ¿a quién tú sigues? ¿Te confiesas? Aquí hay confesiones todos los jueves. Desde que yo estoy aquí, acá hay confesiones todos los jueves en esta parroquia. Todos. ¿Te confiesas? El año pasado, en lo peor de la pandemia, ¿participaste de la misa a menudo? Aquí estaba abierto el templo para las pocas personas que pudieran venir siempre. ¿Veniste a misa? O en vez de ir a misa, si fuiste a la ciudad y anduviste por todos lados, pero no estuviste en la misa. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Cómo es tu compromiso? O somos o no somos, pero en el reino del Señor no sirven las medias tintas. El día que tú decidas seguir a Cristo, hazlo bien. Pero no lo hagas mal, porque los que hacemos las cosas mal, damos asco a Dios. O las hacemos bien o no las hacemos. Pero el cristiano debe de hacer las cosas correctas. La segunda conclusión grande de esta liturgia de hoy: el pecado nos hace esclavos. Siempre vamos a ser esclavos. Los judíos se rebelan ante la propuesta de la libertad que Jesús les hace, porque siendo los hijos de Abraham se consideraban ya de por sí un pueblo libre. Dios mismo los ha liberado de la esclavitud para que les sirviera en libertad, para que pudieran servir en la libertad. Por eso están bajo la dominación romana, sostienen que no son esclavos de nadie. Pero Jesús en realidad está hablando de una libertad más profunda, no solo de una libertad externa, es la libertad interior. Todo el que comete pecado, versículo 34 de hoy, todo el que comete pecado es un esclavo. Tú estás en unión de hecho y no quieres seguir el ICA de manera correcta y con los pasos correctos y quieres seguir así, pues eres esclavo.
llámate esclavo. Yo soy Josefina de los Ángeles, esclava del pecado. Tú eres un hombre casado, una mujer casada y vives con otra mujer distinta de tu esposa. Llámate, yo soy José Prosilapio, infiel, esclavo del pecado de la infidelidad. Al pecado no se le ponen flores, al pecado se le dice tal cual es. El que tiene pecados es un esclavo. Quien se hace esclavo del pecado ya no es hijo. No te confiesas, no participas de la vida sacramental, sustituyes la Eucaristía por cualquier cosa, no rezas ni el rosario en ningún momento de tu vida. Entonces, ¿qué tú eres? ¿Qué tú eres? No eres un hijo de Dios. Eres esclavo de tus propios gustos y placeres. No gozas de la libertad propia del Hijo. El Hijo es el que está en íntima relación con Dios y por tanto permanece en la familia divina. Está amoroso a la iglesia, a la parroquia, a su trabajo. Se esfuerza en los proyectos de la parroquia. Vive en la familia cristiana. El esclavo vive lejos, critica todo. Es holgazán de la fe y del trabajo. El esclavo no se queda en casa para siempre. El esclavo llega un momento a la Eucaristía y se va. Viene a misa cuando le conviene, cuando es padrino, madrina o cuando alguien viene acostado en un ataúd. Después no vuelve a venir a misa. ¿Cómo puede ser eso un hijo de Dios? Por consiguiente, el pecado de Jesús está hablado aquí en el rechazo a su palabra. El que no hace las cosas correctas rechaza la palabra. Y recuerden una cosa muy importante: aquel que rechaza la palabra, que no cumple la voluntad de Dios, no viene a misa, no se confiesa, no corrige su vida, está ofendiendo la acción del Espíritu Santo. Y recuerden que el Evangelio dice: aquel que rechaza el pecado, hay un pecado que Dios no puede perdonar, que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Saber que soy un pecador y no cambiar. Saber que debo venir a misa y no vengo. Saber que debo rezar y no rezo. Saber que debo confesarme y no me confieso. Saber que me debo de comprometer en el trabajo de la parroquia y no me quiero comprometer. Eso, precisamente, es un rechazo a la acción del Espíritu Santo en la vida. Y el único pecado que no se perdona es aquel que sabe cuál es el pecado y sigue metido en él. Y la última conclusión: ser realmente hijos libres. ¿Cómo se es hijos libres? Es el Hijo en quien llegamos a ser realmente libres. Somos libres en el Hijo. El Hijo es Jesús. La libertad para Jesús se vive en el interior de una relación viva con Dios como fruto de la verdad plenamente acogida. Y está íntimamente relacionada con la filiación. Versículo 36 del Evangelio de hoy. Si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. ¿Somos libres entonces? Cada uno saque la conclusión. ¿Cómo llevamos la vida? ¿Cómo es tu entrega en la parroquia, en la comunidad cristiana? ¿Cómo es? ¿Es sincera o es aparente? ¿Vives de apariencias o sos real en tu decisión de seguir a Cristo de manera correcta? La palabra de Dios a lo largo de toda esta cuaresma sigue progresivamente nuestro proceso de liberación interior. La Pascua es la verdadera liberación interior. Es el paso de la muerte a la vida. Nuestro verdadero camino pascual nos invita a forzar el interior para vivir como hijos de Dios.
dejándonos configurar con los sentimientos y las actitudes de Jesús, el Hijo enviado del Padre. Mis hermanos y mis hermanas, que esta palabra nos ayude a nosotros, primero, a permanecer en la palabra para ser discípulos, a reconocer que el pecado nos hace esclavos y al sentirnos libres después de haber roto con el pecado en nosotros. La gracia de la Eucaristía es una fuerza para romper con el pecado. Así sea.